tenga alguna duda con respecto a lo que vimos la clase pasada, que se haya quedado con alguna duda. Recuerden que es importante que no tengan dudas sobre estos conceptos, porque si tienen dudas, obviamente, al momento de realizar algún análisis, eh, pueden tener dificultades. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que vimos ayer, que eran las leyes de asociación. ¿Cómo estamos? ¿Todo claro o tiene o siguen teniendo dudas? Con confianza. Yo, no me queda muy clara la ley de contigüidad. Ok, bien. Es qué bueno que me lo comentas. Mira, te voy a decir, por ejemplo, imagínate de alguna otra forma en la ley de contigüidad. La ley de contigüidad explica de esta forma literal, dice, si dos estímulos se presentan al mismo tiempo, se perciben, por ejemplo, de alguna otra forma, como uno mismo o como parte del otro. En este sentido, en la integración de la ley de contigüidad, es una ley que muchas veces es la base de lo que ahora vamos a conocer como y lo que ha fundamentado hasta cierto punto lo que es los principios en algún momento que van a ver incluso en lo que es la Gestalt. La ley de contigüidad va a estar estableciendo este aspecto específico para poder determinar, por ejemplo, cómo es que nosotros percibimos las cosas o construimos la realidad de la misma. En este sentido, por ejemplo, eh, esta ley de continuidad, recuerden, no es lo mismo, lo que estamos viendo son las bases y antecedentes de la cognición. ¿Cómo es que yo conozco las cosas? De alguna otra forma, en esta, valga la redundancia, la ley de asociación, por ejemplo, tú no puedes conocer, por ejemplo, el espagueti si no lo conoces de un color estereotipado que es el color rojo, ¿sí? O rosa, como le quieras llamar. Por ejemplo, porque así es como tú lo conociste. Si yo te presento otro tipo eh, de pasta, a lo mejor no la reconozcas. De alguna otra forma, en el proceso de la ley de asociación establece que muchas veces las cosas no las conocemos de acuerdo a estímulos aislados, sino estímulos combinados y que integran un aspecto mucho más profundo de la realidad, porque la realidad misma no está determinada por aspectos de un solo estímulo. Por ejemplo, eh, ¿cómo ustedes pueden determinar, por ejemplo, la diferencia entre una película y un fotograma o una fotografía? En el que ambos, por ejemplo, en uno solamente aparece la imagen estática de una imagen, pero esa es solamente una fotografía. Para que pueda determinarse que, por ejemplo, es una película, tienen que darse, por ejemplo, tres aspectos o tres estímulos. Tengo que ver una imagen o una sucesión de imágenes que hacen aparentar que hay movimiento y que van acompañados de un sonido que van a determinar un aspecto de una historia que se está representando o se está eh, transmitiendo. En este sentido, ustedes no pueden pensar en una película si no van relacionados estos tres estímulos, que es o esos dos estímulos, que son una serie de fotogramas o una serie de fotografías sucesivas que tienen movimiento, que aparentan dar la imagen de movimiento y que son acompañados ahora por sonido para que yo pueda decir, ah, eso es una película o ya vi la película. El hecho de ver una película va a determinar mucho
no solamente que vea la apariencia de unos fotogramas que aparentemente se mueven, sino que tengan un sonido particular para poder determinar un aspecto mucho más complejo de la realidad. Y de acuerdo a la ley de contigüidad, plantea de que dos estímulos que se presentan al mismo tiempo, por lo general siempre tienden a relacionarse y a conformar un aspecto mucho más complejo de la realidad misma, que es la mayoría de las veces como nosotros conocemos las cosas. Por ejemplo, ustedes, como les decía del espagueti, no conocen el espagueti si no es con la salsa y la pasta, porque así es como ustedes lo llegaron a conocer. No sé si me quedé eh, eh, corto o si me llegué a explicar. Sí, ya le pude. Ahora un poquito más. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Es como decir que al momento de pensar en lavarnos los dientes, relacionamos el cepillo con la pasta. Como que Sí, encontramos una relación. así es. O sea, no te... por ejemplo, es esa imagen que de alguna otra forma tú conoces. Ah, ya te lavaste los dientes. Dice, por ejemplo, tú ya la asocias que, por ejemplo, no te puedes haber lavado los dientes si no usaste pasta. Y no, y el usar pasta no significa de que te lavaste los dientes, porque son tres elementos. Es la pasta, el cepillo y el agua. Porque ahí es donde determinas, ay, te llenaste, no te lavaste los dientes, nada más te llenaste de pasta. O no te lavaste los dientes, pues solamente te los cepillaste y nada más esparciste todo el sarro de tus dientes. O nada más te llenaste de pasta los dientes, pero no te los lavaste porque no te los tallaste con el cepillo. En este sentido, el aspecto de la cognición es un poco más complejo y más compacto. Y cuando tú ya te dices, ¿sabes qué? Lávate los dientes bien, determino que tienes que echar de pasta, aplicar lo que es el cepillo y obviamente enjuagarte muy bien para determinar que te los lavaste. No sé si quedó más claro. ¿Sí o no? Sí, Sí, es una imagen mental de asociación, ¿no? Exactamente. Es una imagen mental. Sí. De hecho, la cognición no es otra cosa que representa esa manifestación de las imágenes mentales sobre la realidad que tenemos nosotros. Somos puras imágenes. ¿Sí? Pura imagen, la cognición en sí es la habilidad o el proceso mental que tú has integrado o construido con respecto a diferentes estímulos para desarrollar una sola imagen mental, que no puedes considerar que separados puedan estar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, bueno, también estuvimos hablando, por ejemplo, de algunos puntos relativos a lo que son con respecto a los albores ahora de la cognición comparada, cómo nosotros entendemos lo que son ciertos principios, por ejemplo, de lo que nos planteaba Charles Bell y Francois Maginde, de cómo se da lo que es la transmisión de información sensorial, ¿sí? Que es a través de los órganos sensoriales al sistema nervioso y de la información motora al sistema nervioso central a través de los músculos y participan nervios separados. Lo interesante de esto es que el proceso de la cognición no solamente está determinado por el aspecto de la imagen mental según lo que nos diría Charles Bell, sino hay que integrar los elementos
físicos, biofísicos, psicológicos, anatómicos y fisiológicos para decir que lo conoces. De allí el principio de lo que nos dicen estos fisiologistas, que normalmente es la tendencia de estos dos, de Charles Bell y Francois Maconde, es que no puedes determinar el aspecto de la realidad en pocas palabras, o poder conocer algo si no lo has conocido y lo has constatado a través de tus sentidos. Si no lo has procesado de forma adecuada, no puedes constatar de que eso sea real. Y ahí está el punto que muchas veces determinamos en el punto más importante del aspecto de la cognición, de que para que tú hayas determinado de que es un recuerdo, es un sueño, es una alucinación, tiene que haber de alguna otra forma una evidencia o un recuerdo en el cuerpo, o una manifestación lógica en el cuerpo, o una evidencia corporal de que realmente tuviste acceso a esa información, tuviste que ver algo, escuchar algo, para poder construir eso. En este aspecto, la cognición no viene de la nada. Punto. Y eso es algo muy importante. En este punto, desde el aspecto de la cognición, lo que nos plantean estos dos autores es que para que algo se determine como un proceso de cognición, tiene que pasar estrictamente por los sentidos, tiene que ser analizado y es procesado por lo que es nuestro sistema nervioso central, y de alguna otra forma integrado a nuestra conciencia. Tiene que seguirse estos dos pasos para determinar que realmente conoces algo, a diferencia de imaginar algo, que muchas veces no es lo mismo conocer las cosas que imaginar las cosas. En la imaginación solo está desarrollado ante el proceso de poder relacionar experiencias anteriores almacenadas en nuestra memoria y crear nuevos escenarios, pero todo está centrado solamente en la imaginación, en el aspecto mental. Aquí es donde determinamos un aspecto importante de lo que nos plantean estos dos autores acerca de la cognición. Que tú te imagines que tu novio, pareja o lo que sea te engañe, no significa que eso sea real. Eso a lo mejor es tu imaginación. Hasta que tú lo hayas visto, lo hayas constatado, tenga las evidencias que lo comprueben, es tu imaginación, es tu delirio, es tu alucinación, en pocas palabras. ¿Sí? Es como cuando estamos soñando o pensamos que estamos soñando y decimos, pellízcame. Tenemos Sí. que probar, o sea, físicamente que no estamos soñando. Efectivamente, así es, correcto. En efecto, ese sería más que nada un principio. Esta línea del proceso de la cognición es lo que más adelante nos va a llevar hasta que nosotros podamos entender cómo funciona en nosotros el desarrollo de lo que es el procesamiento y lo que es la génesis de una conducta, de un comportamiento, o el desarrollo de la evidencia para determinar si se da un aprendizaje en nosotros. Por eso era importante que ustedes entendieran eso, que muchas veces, por ejemplo, la mayoría de las veces yo no puedo determinar esos otros procesos sin antes pasar por el proceso de la cognición, y antes de la cognición tener que haber pasado por los procesos de la sensopercepción, la integración de la información para después generar un pensamiento y desarrollar lo que es un aspecto significativo de lo que llamaríamos una imagen mental, definición, lo que ustedes quieran. Esos son los aspectos importantes que debemos estar tomando en cuenta con respecto a este tema. Sabemos que Charles Darwin dice fue el que suscitó este interés más que nada en la cognición, porque Charles Darwin normalmente en este proceso él hablaba mucho del aspecto evolutivo de la mente, ¿ok? Y en este aspecto evolutivo de la mente lo que tenemos que tener en cuenta es de que tú puedes
leer un libro miles de veces, pero siempre vas a encontrar algo diferente o encontrar un aspecto diferente de lo que en un principio leíste. De ahí está que si ustedes leen una vez, es como si le quitaran una capa, la primera capa a la cebolla, que a lo mejor está sucia. Si lo vuelven a leer, es como le quitan otra capa a la cebolla. Y así hasta que pueden decir que ya conocen el corazón de la cebolla. De allí es el secreto del proceso de estudio cuando les decimos los docentes, lean más de 3 veces lo mismo para que no se vayan con la finta. Porque hay gente que tiende mucho a la literalidad. Y este aspecto de la literalidad, de repetir como loro lo que leen sin comprender, es un proceso que se evidencia de alguna otra forma Charles Darwin al decir que la cognición tiene que darse por la constante exposición a estímulos sobre la misma condición de estímulos y respuestas para poder determinar si lo hago bien o lo hago mal. Incluso el aspecto de poder saber si hago algo bien o mal está en detrimento y en retroalimentación de hacer lo mismo hasta que lo vayamos perfeccionando. Este es un principio básico que en algún momento veremos en lo que llamaríamos en lo que es la autoprogramación cognitiva conductual al momento de realizar ciertas actividades en nosotros. Pero eso es un concepto que más adelante lo veremos cuando empecemos a ver lo que son los principios teóricos y el marco teórico de lo que es eh, eh, los fenómenos de la conducta y las diferentes manifestaciones de ella. En este sentido, por ejemplo, a diferencia de lo que planteaba en un principio de Descartes, que él pensaba de que todo era en relación a la naturaleza de tu mente. Por eso decía que, por ejemplo, así como piensa el hombre, así es como actúa. Sin embargo, él sacaba de la ecuación el aspecto de cómo llega ese pensamiento al cuerpo y no podemos sacar de alguna otra forma el conocimiento, no surge de generación espontánea, no aparece automáticamente en nosotros, si no es que ha llegado por algún tipo de vía o algún tipo de conducto. El conducto que nosotros vamos a trabajar es cómo llega la información primero a través de los medios físicos y después se da el proceso de hacer el proceso de análisis. Por eso muchas veces van a encontrar, y si no sé si lo observaron en el libro, en el cual, por ejemplo, hay un aspecto de discusión entre Darwin y lo que nos está planteando, por ejemplo, Descartes, que él dice, no, pues es que la mente tiene preeminencia o más importancia que el cuerpo. Sin embargo, tenemos que determinar que, por ejemplo, si bien la mente dirige al cuerpo, nosotros no podemos, la mente no surge si no es por la información que es alimentada a través de los medios a los cuales tiene acceso el cuerpo para poder reconocer lo que conoce o lo que no conoce. Este es un principio que en algún momento va a determinar que, por ejemplo, este proceso evolutivo de la cognición va a determinar que nosotros podamos sobre un mismo aspecto conocer diferentes perspectivas, ¿sí? Esto está como un tema muy común. Hace 10 años a lo mejor ustedes tenían nociones con respecto a la sexualidad o hacia su propia sexualidad. Y ahora que ustedes han pasado 10 años, es muy posible que haya cambiado su perspectiva y ese aspecto cognitivo con respecto a este tema, ¿sí? Porque normalmente un conocimiento que está en nosotros
o relacionado con nosotros, conforme va cambiando, lo vamos viendo de diferente perspectiva teórica, diferentes tipos de experiencia. Por eso muchas veces, por ejemplo, ciertos temas de cognición con respecto a poder describir eh, lo bueno y lo malo va cambiando de una etapa a otra o de un momento histórico a otro. Por eso es que decimos que la cognición desde la perspectiva de Darwin va cambiando, se va adaptando, se van creando nuevas perspectivas, como que se va matizando esto, ¿sí? Me imagino que la mayoría de ustedes a lo mejor han escuchado diferentes tipos de temas a lo largo de su vida y de su vida académica, pero cada vez que ustedes escuchan encuentran un matiz diferente. Y lo interesante acá es la evidencia en ese aspecto de que la cognición no es estática, sino tiene una naturaleza de tipo dinámica, sobre todo en los sujetos que están en un proceso de aprendizaje y constante enseñanza. ¿Sí? No sé si tienen ustedes algún comentario o alguna duda con respecto a esto. Lo último que acaba de mencionar, lo de la cognición no es estática, sino que es... ahí me quedé Dinámica. porque... gracias. Dinámica y adaptativa. O sea, no podemos de hablar de la cognición desde su naturaleza evolutiva si no podemos establecer que el ser humano tenga la capacidad de adaptarse, desarrollarse y ver diferentes aspectos. Es como en algún momento ven un cuadrado, pero ahora conocemos que el cuadrado puede tener más de un lado y a lo mejor, y ese es lo interesante de esto, que yo puedo saber algo hace 10 años, pero ahora sé algo más con respecto al mismo tema. Y en 10 y otros 10 años va a volver a cambiar la perspectiva sobre el mismo tema, porque así es la cognición. ¿Sí? En este sentido tenemos que hablar también de lo que es la neurología funcional. Y en este aspecto trabajamos con lo que son los principios de aprendizaje en animales. En este sentido es el primero que trabajó con ellos fue Pavlov. Y normalmente, por ejemplo, y estaba más o menos a la par con Darwin. Lo interesante de esto es que voy a hacer el pequeño comentario. ¿Sabían cuál era la motivación principal de Pavlov al momento de realizar sus experimentos? ¿Cuál era lo que él trataba de, la hipótesis que trataba de demostrar? Si leyeron el libro se van a dar cuenta que esa era la motivación por la cual empezó a trabajar con sus experimentos. ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que él trataba de demostrar en este aspecto Pavlov en sus experimentos? ¿Alguien se acuerda de la situación del libro? ¿Sí o no? Sean honestos para que yo sepa. ¿Cómo operaba el sistema nervioso? Eso es lo que descubrió. Pero ¿cuál era la motivación principal de lo que él quería trabajar? No, que no todos los reflejos son innatos. Ese es, de alguna otra forma, eso es también lo que descubrió. Lo que descubrió, muchachos, y más que nada lo que él estaba tratando de decir
Por ejemplo, recuerden de que Pavlov era un fisiólogo, ¿sí? Un fisiólogo, y un fisiólogo o un médico fisiólogo está encargado del estudio del funcionamiento de las diversas funciones de un cuerpo. En este aspecto, él quería identificar el aspecto fisiológico de ciertas reacciones o ciertas respuestas involuntarias en algunos sujetos. En específico, sabemos que en ese tiempo de Pavlov había una condición en la cual no podías experimentar con un humano porque te echaban a la policía. Así que decidió hacer lo que es el proceso comparativo con una de las criaturas más cercanas al hombre. Y él tenía una hipótesis en la cual decía que él quería demostrar la hipótesis de que lo que causaba la salivación de los perros estaba determinado por lo que es el funcionamiento fisiológico del sistema digestivo. ¿Sí? Sin embargo, lo que se descubrió en este aspecto, y son lo que los primeros albores de la neurología funcional, es que él empezó a entender, por ejemplo, de que no estaba esto determinado por aspectos de tipo del movimiento fisiológico, porque voy a mencionar un aspecto interesante. Tenemos una imagen general, por ejemplo, de Pavlov, que en muchos libros, pero lo que no dice en muchos libros es que él tenía un sistema para poder identificar lo que es el movimiento de lo que eran el sistema digestivo de los perros. Él identificó una característica interesante, que independientemente del hambre, la salivación no dependía del movimiento del sistema digestivo porque se mantenía intacto. Entonces, ante el descubrimiento, lo que Pavlov determinó que la causa de la salivación ante la presentación de un plato de comida estaba determinado por la acción de lo que llamaríamos el sistema nervioso ante una respuesta. Y en este aspecto, esta respuesta condicionada es la que conocemos hasta el momento. ¿Sí? Lo interesante de todo esto es que muchas veces él lo descubrió de forma empírica este aspecto, aun cuando tenía una base teórica en el cual quería demostrar que supuestamente el comportamiento de ciertos instintos en los seres mamíferos y en los seres humanos estaba determinado por el impacto y la fuerza de las condiciones fisiológicas del sujeto para realizar determinados tipos de impulsos o acciones particulares. Sin embargo, se determinó que si bien tenía un impacto en la conducta este aspecto fisiológico, realmente el impacto fisiológico está determinado para el efecto de no sobre la conducta directamente, sino a través del sistema nervioso para generar un tipo de impulso particular, un tipo de reflejo particular, pero que estrictamente estaba controlado por el sistema nervioso y que los reflejos no dependían de aspectos fisiológicos, sino de aspectos nerviosos o neurológicos. Ese es el aspecto interesante que a la larga le debemos a lo que es Pavlov. ¿Sí? Sin embargo, la metodología por el cual se dice que Pavlov y sus colegas son pseudocientíficos es por el método que aplicaron, que era el método empírico. En este aspecto, ellos trabajaron directamente con los sujetos sin considerar aspectos del marco teórico que pueda tal vez explicar
afirmar o refutar dichos hechos. Sin embargo, no los discriminemos y no los desmerezcamos sus avances. Antes de Pavlov no existían artículos ni libros que pudieran darnos ese acercamiento a estos descubrimientos científicos con respecto a la neurofisiología. Lo interesante de todo esto es que estos conocimientos que a la larga tenemos por medio de lo que es de estos pseudocientíficos como Pavlov, es lo que hasta el momento han sido las bases para poder controlar, desarrollar y manejar ciertas respuestas en ciertos tipos de individuos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este aspecto? ¿Sí o no? Para mí no. A ver, ¿tienes alguna duda? En sí, de Pablo, ¿qué descubrió? O sea, cómo funcionaba el sistema digestivo. Es que no me entendí, me perdí. Es que él quería demostrar que, por ejemplo, que la salivación era estrictamente una respuesta del sistema digestivo. Eso es lo que trataba de demostrar Pavlov. O sea, él tenía esa teoría de que la causa de la salivación o la respuesta de antojo o de hambre dependía estrictamente, más que nada la salivación, dependía estrictamente esa respuesta en los perros por la acción de lo que son los jugos gástricos, el movimiento intestinal, etcétera. Sin embargo, él lo que encontró es que si bien el movimiento intestinal existía, este no tenía un efecto importante al momento de la salivación de los canes. Sin embargo, la acción más importante que se descubrió es que la actividad más importante que existía era la actividad a través de los nervios. De alguna otra forma, había esa teoría también de que, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene efecto en nosotros? Antiguamente, antes de Pavlov, se pensaba que una persona visceral, por ejemplo, ¿han escuchado ese término? Es que eres muy visceral. No. ¿No? Ay, ok. Ok. O que, bueno, si ustedes les preguntan a sus papás, por ejemplo, a lo mejor qué significa el término visceral, por ejemplo, que normalmente era un término que antiguamente se manejó mucho tiempo antes de que la psicología conductista y antes que la psicología cognitiva empezara a tener impacto, y se pensaba que el 80% de las conductas y comportamientos dependía de lo que es el impacto y la influencia de nuestros órganos internos sobre nuestra conducta. En este sentido, por ejemplo, el aspecto visceral tiene que ver con lo que es el término vísceras. Vísceras son órganos internos. Por ejemplo, lo que es el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, la bilis, el páncreas, ¿sí? Y de alguna otra forma antes se tenía la percepción de que de que las emociones estaban ubicadas en lo que era en la parte de lo que es entre el corazón y el estómago. Ahí estaban las emociones del cuerpo, ¿sí? Y hay ciertas personas que aún lo siguen pensando. Por eso cuando te dicen, ay, te rompieron el corazón, es una perspectiva antigua con respecto a las vísceras, de que supuestamente centramos las emociones en la perspectiva antigua
de que las emociones no estaban en el cerebro, sino que estaban situadas específicamente en estos órganos específicos, ¿sí? Y la idea es que con los descubrimientos en las primeras aportaciones de Pavlov se empezó a descubrir que no es así, de que si bien tiene un efecto ciertas condiciones fisiológicas, estas condiciones fisiológicas tienen el impacto, pero en el sistema nervioso para provocar una conducta particular. En este sentido, eso es lo que empezó a descubrir lo que es Pavlov y lo que eran sus seguidores o los que eran sus colegas en ese tiempo. No sé si quedó un poco más claro o todavía tienen dudas. Quiere decir que pensaba que porque salivaba no era por el estómago simplemente, sino por también la parte neuronal, o sea, como que también el sistema neuronal te informaba como que vamos a hacer este proceso digestivo y por el cual tú vas a salivar, o el perro salivaba. Uh-huh. O sea, Sí. que también intervenía en la función neuronal, no solamente el estómago, por decirlo así. Efectivamente. Lo que pasa es que antes la perspectiva del sistema nervioso pensaban de que la única función, antes la perspectiva, veamos cómo era la perspectiva de Aristóteles. Aristóteles con respecto al cerebro, Hipócrates también pensaban de que el cerebro tenía la naturaleza de ser como una especie de regulador de las emociones o regulador de los pensamientos de los hombres y obviamente de los sentimientos. Era como una especie de termostato, por así decirlo, para poder entenderlo, que controlaba, por ejemplo, el cerebro. La única función era controlar las emociones de los sujetos. Pero antes no se tenía la perspectiva que de donde surgían las emociones, los sentimientos, los impulsos, eran estrictamente del cerebro. Hasta que empezó a desarrollarse lo que son los principios de la neurología y el efecto que tienen ciertos estímulos que normalmente son estrictamente controlados por el sistema nervioso. No sé si quedó un poco más claro. Sí, o sea, si tengo hambre es por producto del estómago, ¿no? O sea, como que era como que sección por sección, si te rompió en el corazón, porque antes creo que se pensaba que el amor o el sentimiento se venía del corazón y por eso sale el que te rompió en el corazón. Uh-huh. O sea, como que cada parte del cuerpo tenía como que su propio, lo manejaba esa parte. Te duele la vesícula, ay, porque la vesícula forma algo, sino no más allá de lo neuronal. Exactamente, así es. Efectivamente. Y lo interesante de esto es de que hasta la fecha hay gente que sigue pensando eso, en pleno siglo XXI. Por eso es que después no nos hacen caso a nosotros los psicólogos, porque piensan que nosotros hacemos como hechicerías y cosas raras. Y no, nuestro trabajo es el estudio de la mente, pero siempre con cuestiones basadas en correlatos y evidencias no solo de las manifestaciones psicológicas, sino de un contexto psicobiológico y psicofísico, ¿sí? Que va a tener una correlación en nosotros de cómo ciertos incluso estímulos que más adelante vamos a ver pueden tener mayor impacto más en unos que en otros, pero ese dependiendo de cómo sean asimilados dichos estímulos. Bien, ok, eso es en cuanto a eso. Y como les decía, por ejemplo, en los avances que en algún momento hubieron con respecto a lo que son los modelos, por ejemplo, animales y desarrollo de fármacos, de alguna otra forma empezaron a encontrar, por ejemplo, condiciones en algún momento de ciertas reacciones en ciertos animales para poder crear cierto tipo de medicamentos que a la larga
se medía esto de acuerdo a la respuesta y las acciones en estos tipos de animales o sujetos. Antes se tenía la idea, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que un modelo es válido y al momento de estudiarlo? Lo interesante en los modelos que podemos estar observando es el parecido al objeto real en términos de características y funciones relevantes. En este aspecto, por ejemplo, nos basamos de alguna otra forma en el aspecto comparativo de generalizar si tal estímulo o tal circunstancia tiene efecto en este aspecto en un tipo de animal. Sin tener que trabajar con nuestra especie, podemos generalizar que si eso pasó, pues por eso de ahí venimos con la famosa frase, si el perro reacciona así, imagínate nosotros los humanos. Esa famosa expresión que podemos escuchar de forma convencional, si eso le pasa a tal persona, imagínate a mí. Si eso le pasa al perro que reaccionó de esa forma, imagínate a mí. De ahí es donde se parte muchas de las cuestiones cognitivas con respecto a lo que en algún momento vamos a identificar, por ejemplo, de cómo ciertos modelos animales antiguamente servían para poder explicar ciertas condiciones, reacciones, conductas y comportamientos de nosotros, siempre y cuando hubiera una correlación entre aspectos comunes en predisposición conductual entre la especie con la cual se trabaja y nosotros, sobre todo en aspectos de alimentación, en aspectos de lo que es en los aspectos de apego, ¿sí? Normalmente se trabajaba mucho de estos aspectos de respuestas ante el hambre, la sed, el miedo, el aprendizaje de ciertos tipos de actividades sencillas, etcétera. Eso es lo importante que por el cual en algún momento se trabajó con ciertos modelos de animales, poder explicar lo que sucede en nosotros sin hacer experimentos en dichos sujetos. En este sentido, lo que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta es que la mayoría de las veces, por ejemplo, si bien hasta el momento pudiera ser que ahora sea algo reprobable que una persona haga tal o cual comparación, en ese tiempo era lo más ético posible, dado que pues era muy controvertido que tú hicieras experimentos en humanos en ese tiempo cuando empezaron a surgir. Sin embargo, pues ahora sabemos que estos antecedentes y estos modelos animales que después se hacían las comparaciones a la conducta humana van a conllevar ciertas explicaciones incluso en aspectos de la robótica, en el aspecto de cierto funcionamiento de el mecanismo de cómo funciona la neurología de ciertos tipos de animales para poder explicar y realizar nuevos tipos de conocimiento. Bien, hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario? Es como un modelo de semejanza, ¿no? Para que antes se veía que, bueno, se ocupaban animales y hoy en día se lo llegan a ver como que es muy mal visto, como de estás practicando en animales, pero es preferible que practicar en humanos. Exactamente, así es, en efecto, estás en lo correcto. Ese era por lo general lo que nosotros en un principio se tenía que estar determinando para poder valorar si era viable. Yo tengo una duda. Sí.
Quiere decir que, o sea, cuando practican en ratas, no tenemos como que algo que ver con las ratas, porque veo que dicen es que tal en ratas de laboratorio se dice, Sí, como que trabajan, o sea, tenemos algo que ver, una semejanza sí, como con las ratas. sí, por la situación de que somos mamíferos y si tenemos ciertos comportamientos estereotipados por nuestra naturaleza como especie mamífera y que compartimos con esos mamíferos ciertos predisposiciones a realizar algún tipo de acciones. ¿Por qué? Porque tú ves una rata, pero una rata puede generar apego, puede tener temor, puede experimentar placer, pero también puede aprender. Por eso es que las ratas las usan, porque son seres inteligentes, son seres sociales, ¿sí? Son seres que generan jerarquías sociales entre ellos, aprenden. Puedes, tú puedes enseñarle a una rata a resolver un crucigrama. Claro que pues, obviamente no escribirlo, pero ellos pueden aprender incluso a cómo es empezar y terminar un laberinto porque tienen aspectos de memoria, etcétera. O sea, lo único que no tienen es la capacidad de razonar sobre ellos mismos, pero sí tienen la capacidad adaptativa de acuerdo a las características de su especie mamífera de poderse adaptar al medio. ¿Sí? Ellos, la diferencia entre nosotros es que nosotros adaptamos nuestro medio a nuestra comodidad y conveniencia. A diferencia de ellos, de los otros animales que son en investigaciones de conducta y aprendizaje y cognición, que ellos aprenden a adaptarse al medio. Esa es una diferencia interesante entre las especies. Y de alguna otra forma es un principio que nos ayuda a crear ciertos patrones y marcos teóricos y conceptuales de cómo es que aprendemos lo que aprendemos y cómo es que hacemos ciertas cosas dependiendo de las influencias o las circunstancias a las cuales hayamos sido expuestos. No sé si quedó claro este aspecto o cómo estamos hasta este momento. Sí, que hay rasgos de conducta como que iguales, como de... Sí, sí, pues. Ok, muy bien, excelente. Bueno, en sí esto sería prácticamente, por ejemplo, una primera parte. La siguiente clase es vamos a empezar a ver lo que es el tema de lo que sería el aprendizaje. ¿Sí? En este sentido, cuando toquemos el tema del aprendizaje, ah, aquí sí me gustaría que ustedes pudieran tratar de presentar ejemplos de acuerdo a lo que vamos a ver en este tema del libro con respecto a ya hemos terminado de ver de forma general lo que son todos estos temas de los albores históricos. ¿Sí? Vamos a empezar a ver lo que es la próxima clase, lo que es aprendizaje, lo que es la definición entre aprendizaje y desempeño, porque no es lo mismo y mucha gente confunde las cosas. ¿Qué es maduración? De acuerdo a lo que dice el libro. Y el aprendizaje y los diferentes niveles de análisis que debemos estar tomando en cuenta. Y obviamente llegar al aspecto de los aspectos metodológicos en el estudio del aprendizaje. ¿Sí? Eso sería más que nada los temas del libro que estaríamos nosotros checando para el próximo lunes. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. De todas formas, les dejaría, ya ustedes si descargaron el libro, pues ya tienen ustedes el libro para que lo vayamos checando y lo vayamos trabajando.
¿Algún comentario o alguna duda? Quiere decir que lo que vimos ahorita, bueno, en la semana fue como que lo que se inventaba antes de la historia, como que, ajá, el antecedente, los fundamentos y las bases que vamos a ver después. Exactamente. Y están descubriendo la realidad detrás de la cortina. Antes ustedes estaban en la escuela, en la primaria, y eran los conejillos de indias de las maestras y los maestros. ¡Buah! Y ahora ustedes van a descubrir por qué. Y por qué hay ciertos aspectos que funcionan y otros que tenemos que estar valorando. Mucho de lo que ustedes vieron hasta el momento están reconociendo muchas cosas que a lo mejor decían, pero ¿por qué tengo que hacer lo que dice este maestro? Había una escuela que determinaba ciertos aspectos de aprendizaje y aspectos metodológicos. Ahora los vamos a entender porque hay gente que normalmente es condicionada a aprender ciertas cosas y ahora qué aspectos tendríamos nosotros que valorar para poder construir el proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Y eso es lo que estaríamos discutiendo en la próxima clase, ¿sí? La tarea es, en algún momento, es leer el libro y de los conceptos que ustedes van a ver en el libro señalados, traten de darme una lista de ejemplos en los cuales se pueda ver evidenciado estos aspectos de lo que es tanto en la definición de aprendizaje como los aspectos metodológicos en el estudio del mismo. ¿Sí? Ejemplos, uno es en que los veamos y en otros aplicación de los métodos metodológicos en el estudio de aprendizaje. Ejemplos. Ya se los dejaría en la tarea más para que ustedes pero ahí sí lo tienen que leer bastante para que puedan hacerme este trabajo que les estoy pidiendo. Si no lo leen lo suficiente, pues a lo mejor les va a costar trabajo, por lo menos 2 o 3 leídas a estos temas para que puedan hacer lo que les estoy pidiendo. ¿Sí les queda claro? Sí. Recuerden, en este aspecto no les estoy pidiendo que me hagan lo que es un reporte de lectura. Lo que les estoy pidiendo es que ustedes traten de crear o buscar ejemplos. Solo ejemplos en base a los conceptos o a los términos que vamos a manejar. Para que les quede bien claro. ¿Esto tiene que ver con los estilos de aprendizaje? ¿O no? Puede ser que de alguna otra forma entendamos. Los estilos de aprendizaje van a conllevar cierto aspecto conductual. Pero antes que lleguemos a los estilos de aprendizaje, quiero que vean que hay diversas palabras que en algún momento ustedes quiero que identifiquen. Por ejemplo, de acuerdo a los diferentes términos que van a ver enmarcados en el libro, que se van a ver en blanco, en negritas, me saquen un ejemplo en base a lo que dice el libro, o creen un ejemplo en base a eso. Todavía no hemos, ya cuando pasemos a los aspectos metodológicos del estudio del aprendizaje, ya empezamos a ver tal vez algunos aspectos interesantes como lo que son los estilos de aprendizaje. Porque incluso los estilos de aprendizaje tienen sus propios matices, porque incluso en los aspectos metodológicos del aprendizaje tenemos que trabajar lo que son los estilos cognitivos, y ese es otro tema que en algún momento les hablaré. Pero primero les tiene que quedar bien claro un ejemplo en el cual podemos evidenciar lo que ustedes leyeron. Solo es un ejemplo. Lo redactan, lo ponen y ponen el concepto y por ejemplo es maduración y me ponen un ejemplo de maduración, un ejemplo de desempeño, para que en la siguiente clase los podamos discutir
y podamos identificar si estamos bien o todavía tenemos problemas al momento de discernir entre los conceptos de lo que vamos a estar evaluando con respecto al tema del aprendizaje y sus métodos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Vamos a buscar ejemplo de la distinción entre aprendizaje y desempeño. Lean el libro, lean esa parte y sáquenme los conceptos principales. Simplemente no quiero definiciones, quiero ejemplos de lo que ustedes estén leyendo. Eso es para evidenciar si entendieron el concepto de lo que estaba hablando ese tema. Primero tienen que leerlo. Hasta que lo lean, no les puedo decir más. Hasta que lean esa parte del libro, que son dos temas: definición de aprendizaje y aspectos metodológicos en el estudio del aprendizaje. Léanlos y saquen ejemplos de los conceptos que ustedes vayan encontrando allí. Que hay, los temas son aprendizaje, desempeño, aprendizaje y otras fuentes y cambio conductual, el aprendizaje y los niveles de análisis, el aprendizaje como ciencia experimental y la perspectiva del proceso general del estudio del aprendizaje. Son ejemplos que quiero ver si pueden sacar. Es un ejercicio para ver si lo podemos hacer como grupo. Pero primero tienen que leerlo. No les puedo decir hasta que no lo lean y saquen sus ejemplos que ustedes crean. No existen ejemplos malos, existen acercamientos al concepto nada más, y de ahí lo vamos discutiendo en la siguiente clase. ¿Ya quedó más claro lo que van a hacer? Es como que si sacáramos ejemplos de lo que nosotros entendemos. Exactamente. Eso es lo que les estoy pidiendo, pero les recomiendo que lo lean 2 o 3 veces para que lo puedan hacer. Porque la primera a lo mejor no les sale, pero a la segunda y tercera vez ya van a poder sacar sus ejemplos. Los estoy obligando a leer porque en esta clase van a empezar a leer más. Bien, por mi parte sería todo. Ahora sí que pues los voy a dejar de descansar y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sí? Les deseo un buen fin de semana y les recuerdo, recibo los trabajos el domingo en la noche, específicamente por ahí de las 10. Es el límite para que no se atrasen y me dé tiempo de leer y revisar todos sus trabajos, todos sus ejercicios. ¿Entendido? Entendido, maestro. Excelente. Sí. Bueno, pues ahora sí me voy a comer porque ya hace hambre. Ya mis tripitas ya me están molestando. Éxito y que tengan buen fin de semana. Gracias, maestro. Aprovecho. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Adiós. luego, profe. Mm.